cuando abrí la puerta del garaje y vi aquel viejo Seat Ibiza del año 2009 rojo apagado y con la pintura cuarteada por el sol, sentí como si me hundiera un peso en el pecho. Ese coche era lo único que quedaba del hombre con el que compartí 33 años de mi vida. Con sus más de 210.000 kilómetros recorridos, los arañazos en las puertas y un pequeño golpe en el parachoques trasero, parecía tan cansado como los recuerdos que guardaba. Mi nuera soltó una carcajada al verlo inclinándose para susurrarle algo a mi hijo, lo bastante alto como para que yo lo escuchara. Ni para dejar algo que valga la pena solo un trasto viejo. Fingí que no me importaba, pero unas horas después, cuando me senté al volante y encendí el coche, apareció algo extraño en la pantalla del GPS, un mensaje grabado por mi difunto marido. Lo que descubrí me heló la sangre. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame desde qué ciudad de España estás viendo esta historia. Me se emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces. Me llamo Mercedes, tengo 64 años y hasta hace apenas un mes creía conocer a mi marido Julián a la perfección. Estuvimos casados más de 3 décadas. Él era dependiente en una ferretería de barrio aquí en Cuenca. No teníamos lujos, pero nunca nos faltó lo básico. Vivíamos en un modesto piso de alquiler en un barrio obrero, rodeados de vecinos de toda la vida. Nuestros 2 hijos, Lucía y Andrés, ya tenían sus familias. Julián siempre fue muy cuidadoso con el dinero, apuntaba. Cada gasto reparaba él mismo cualquier avería y repetía: tenemos que ahorrar para cuando seamos viejos, Mercedes. Pero cuando murió de forma repentina, a los 67 años, tras un infarto, mientras cortaba la hierba del patio comunitario, descubrí que no teníamos prácticamente nada. En la cuenta de ahorro solo había 8 euros. La vivienda seguía siendo de alquiler. El piso que yo creía que estaba comprando para nuestra jubilación nunca existió. No había seguros, ni ahorros, ni inversiones. Eso fue lo que nos dijo el abogado al leer el testamento en el salón de casa. Tenía 60 días para entregar las llaves. Andrés me abrazó en silencio, pero su esposa Beatriz no ocultó su desdén. ¿De verdad no sabías que no teníais nada? ¿En qué estabais pensando? Tras el entierro, las condolencias de los vecinos y las bandejas de croquetas y empanadas que apenas probé, me quedé sola. Mis hijos regresaron a sus vidas y yo me senté frente a las llaves del Ibiza sin saber por dónde empezar. Era viernes por la noche, 3 días después del sepelio. Tenía que empacar 30 años de vida y no tenía a dónde ir. Lucía me ofreció quedarme en el pequeño cuarto de invitados de su piso en Albacete, pero sabía que sería algo temporal. Andrés vivía en un piso pequeño con Beatriz y sus 2 hijos, y ella ya había dejado claro que no había espacio para una persona más. Tomé las llaves del coche y bajé al garaje. Al menos podría intentar comprender qué funcionaba y qué no en aquel viejo Seat Ibiza que había pertenecido a Julián. Apenas conducía. Él siempre llevaba el volante, pero ahora tendría que arreglármela sola. Me senté en el asiento del conductor y el olor de Julián aún estaba allí, suave y familiar. El volante de cuero agrietado, el salpicadero lleno de polvo y el pequeño San Cristóbal colgado del espejo retrovisor me golpearon con una mezcla de nostalgia y miedo. Giré la llave. El motor tosió un par de veces antes de arrancar. La radio se encendió automáticamente con una copla antigua que solíamos bailar en las fiestas del barrio. La apagué de inmediato. Entonces lo vi el GPS empotrado en el tablero. Nunca lo habíamos usado. Julián siempre decía que los mapas de papel eran más fiables que esos cacharros electrónicos. Por pura curiosidad toqué la pantalla. Se iluminó y apareció el mapa de Cuenca. En una esquina vi un icono que decía favoritos. Lo pulsé. Solo había una dirección guardada para Mercedes. Me quedé helada. Julián jamás mencionó haber programado nada en ese aparato, y mucho menos con mi nombre. Miré el reloj 20:13 maché. Era tarde, pero no tenía nada que perder. No iba a poder dormir de todos modos. Respiré hondo y pulsé
iniciar navegación. Gire a la derecha en 200 metros, dijo la voz mecánica rompiendo el silencio. Salí del garaje con las manos temblorosas en el volante. Hacía años que no conducía sola y menos de noche. Las calles estaban vacías. Conduje unos 20 minutos mientras las luces de la ciudad quedaban atrás. Continúe por la carretera durante 7 kilómetros, ordenó la voz. Me adentré en una zona rural con árboles a ambos lados. Las luces eran escasas. Empecé a sentir una inquietud que me oprimía el pecho. ¿Qué quería mostrarme Julián allí? A los 300 metros giré a un camino de tierra. El Ibiza traqueteó entre los árboles densos. Ha llegado a su destino. Apagué el motor, dejé los faros encendidos y bajé con la linterna del móvil. El aire estaba fresco y el silencio roto solo por grillos. Frente a mí se abría un sendero estrecho. Julián. ¿Qué es este sitio?, susurré. Caminé unos 100 metros hasta que la vegetación se abrió en un pequeño claro. Allí en medio había una cabaña de madera sencilla pero bien cuidada. De una ventana salía una luz tenue que parpadeaba en la oscuridad. Me acerqué despacio a la ventana con el corazón en la garganta. Jamás supe que Julián poseyera ninguna propiedad, además del piso de alquiler donde habíamos vivido toda la vida. ¿Cómo era posible que tuviera una cabaña? ¿Y por qué nunca me lo contó? En la puerta de madera, clavado con cuidado, había un sobre plastificado con mi nombre escrito con su caligrafía inconfundible. Con las manos temblorosas lo arranqué y saqué de su interior una carta y una llave. Mi querida Mercedes, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que has encontrado mi último regalo. Me quedé inmóvil iluminando el papel con la linterna del móvil, leyendo esas primeras líneas una y otra vez. La letra de Julián, tan familiar, ahora dolía. Respiré hondo y seguí leyendo. Durante toda nuestra vida juntos, mi mayor miedo fue dejarte desamparada. Mientras estuve vivo, pude cuidar de ti, pero ¿y después el mundo no es amable con las viudas mayores sin recursos, Mercedes? Por eso hace muchos años empecé un plan. La voz de Julián resonaba en mi cabeza con cada palabra. Nuestros hijos piensan que fracasé económicamente, que desperdicié mi vida en un trabajo modesto, que ni siquiera pude comprar una casa. Dejé que pensaran eso. A veces incluso dejé que tú también lo pensaras, y por eso te pido perdón. Todos aquellos turnos extras, los fines de semana fuera, los viajes que decían ser por proveedores. Todo era parte de esto. Estaba construyendo algo solo para ti, algo que nadie podría quitarte. Las lágrimas empezaron a nublarme la vista. Con la llave en mano giré la cerradura. La puerta se abrió con un leve chirrido. Por dentro, la cabaña era pequeña, unos 30 metros, pero cálida, y acogedora, una sala sencilla, con un sofá de tela, una mesita de madera, con 2 sillas, una pequeña cocina en la esquina, y una puerta cerrada que debía conducir al dormitorio. En la pared del fondo colgaba una fotografía enmarcada, Julián y yo, el día de nuestra boda, yo con mi vestido blanco cosido por mi madre, él con su único traje. A su alrededor otras fotos, Lucía recién nacida, Andrés dando sus primeros pasos, nuestras breves vacaciones en la playa de Levante, el aniversario de nuestros 25 años. Sobre la mesa había un sobre más grande. Me senté sintiendo el peso de los últimos días sobre mis hombros. Al abrirlo, encontré documentos, la escritura de la cabaña, a nombre de Julián y mío, con el sello propiedad liquidada. Había también certificados de titularidad de 12 hectáreas alrededor de la cabaña y un extracto de una cuenta bancaria de la que nunca supe nada, con un saldo que me dejó sin aliento. Pólizas de seguros, inversiones en distintos fondos, acciones en empresas reconocidas. Todo estaba perfectamente ordenado y documentado. Cada documento representaba años de planificación silenciosa, de ahorros escondidos de un futuro que Julián había construido mientras yo creía que apenas lográbamos llegar a fin de mes. Dentro del sobre encontré la continuación de la carta. Mercedes, todo lo que ves aquí es tuyo ahora. La cabaña, la tierra, los ahorros, las inversiones.
Si administras con cuidado, tendrás suficiente para vivir tranquila el resto de tu vida. No es una fortuna desmedida, pero es seguridad. Nunca tendrás que depender de nadie. Elegí no incluir esto en el testamento porque no quería que nadie lo supiera, ni siquiera Lucía ni Andrés. No porque no confíe en ellos, sino porque he visto cómo el dinero puede cambiar a las personas. Quería que esta conversación quedara solo entre nosotros dos, incluso si ya no estoy aquí. Mis manos temblaban mientras sostenía aquellas páginas. Seguramente te preguntas por qué lo mantuve en secreto, por qué vivimos como si apenas tuviéramos lo justo. La verdad es que he visto a amigos perderlo todo por aparentar. Vi familias destrozadas por préstamos y ambiciones. Vi a primos lejanos aparecer como moscas cuando alguien mostraba tener algo de dinero. Decidí vivir por debajo de nuestras posibilidades, guardar cada euro extra. Invertí en tierras cuando nadie las quería, en acciones de empresas estables. Lo hice poco a poco sin alardes. En el cajón de la mesa encontrarás el contacto del señor Augusto, el abogado, que me ayudó con todo. Él sabe lo que debe hacerse y te ayudará a poner todo a tu nombre. Confío en él plenamente. Abrí el cajón y efectivamente allí estaba la tarjeta de presentación de un abogado junto a una pequeña caja de madera. Dentro había una lista escrita a mano con contraseñas, números de cuentas bancarias y combinaciones de seguridad. Tal vez estés enfadada conmigo por haber guardado este secreto. Lo entiendo. Pero cada vez que parecía que yo era excesivamente ahorrador, estaba pensando en ti y en este momento, en que cuando estuvieras sola, tuvieras un refugio seguro. En el dormitorio hay una pequeña caja fuerte empotrada detrás del cuadro de nuestra primera casa. La contraseña es la fecha en que nos conocimos. Con el corazón latiendo a toda velocidad, fui hasta la habitación. Retiré la acuarela de nuestra antigua casa y allí estaba la caja fuerte. Marqué 0B51979. Un clic confirmó que se había abierto. Dentro había una pequeña caja de terciopelo azul. La abrí con cuidado. Dentro un collar de oro con un zafiro en el centro, la piedra que Julián siempre decía que combinaba con mis ojos. Nunca tuve una joya así. Junto a ella, una nota final. Para que nunca olvides que incluso en la escasez, tú fuiste mi mayor tesoro. Te amaré siempre. Julián. Las lágrimas que había contenido durante días me desbordaron de golpe. Allí, en aquella cabaña silenciosa, en las afueras de Cuenca, comprendí el verdadero legado que me había dejado. La emoción me desbordó de forma incontrolable. Me senté en la orilla de la cama, con el collar de zafiro en una mano y las cartas de Julián en la otra. Lloré como no lo había hecho en días. Lloré por este hombre que en silencio y sin buscar aplausos había dedicado décadas enteras a construir un futuro para mí. En ese instante comprendí que nunca había conocido por completo a mi esposo. Detrás de aquel hombre frugal y reservado, que yo creía entender a la perfección, había alguien mucho más complejo, un estratega paciente, un protector incansable, alguien capaz de sacrificar el presente por asegurarme un mañana digno. Pasé la noche en la cabaña, rodeada de documentos, cartas y recuerdos que contaban la historia silenciosa de su amor. Al amanecer, con la primera luz colándose por la ventana, entendí que Julián me había dejado algo mucho más valioso que dinero, me había dado la posibilidad real de empezar de nuevo. Salí al exterior y respiré el aire fresco de la mañana. El sol iluminaba las 12 hectáreas que ahora eran mías. Según los documentos, Julián las había adquirido poco a poco durante 20 años. Caminé por la propiedad, descubrí un pequeño estanque, árboles frutales, plantados con orden y un huerto cuidado con esmero detrás de la cabaña. En los papeles encontré un contrato con el señor Joaquín, un vecino de la zona que se encargaba de mantener el terreno cada semana. Estaba pagado por un año entero. Me senté a tomar un café y pensé en mi nueva realidad. Por primera vez desde que murió Julián, sentí que no estaba desamparada. No necesitaría depender de la compasión fingida de Beatriz, ni de la ayuda forzada de Lucía o Andrés. Tenía un techo, recursos y tierra fértil.
un futuro. Tomé el móvil y los llamé. Les pedí que vinieran a esta dirección sin dar detalles, solo que había descubierto algo importante de su padre. Lucía sonó preocupada. Andrés desconcertado. Ambos prometieron llegar por la tarde. A las 4 escuché coches acercarse. Salí al porche. Vi el pequeño utilitario de Lucía y el coche familiar de Andrés con Beatriz en el asiento del copiloto. «Mamá, ¿qué es este sitio?», preguntó Lucía corriendo a abrazarme. «Hemos estado llamándote todo el día», añadió. Andrés se acercó más despacio observando todo con atención. Beatriz se mantuvo unos pasos atrás con su habitual expresión crítica. «Deberías estar descansando en casa, no conduciendo sola», murmuró sin mirarme. «Venid conmigo», dije simplemente conduciéndolos dentro de la cabaña. Los tres se quedaron quietos al ver el interior cálido y bien cuidado. Señalé la mesa donde reposaban todos los documentos. «Siéntense», dije. «Tengo algo que mostraros». Entonces les conté todo sobre el GPS del coche, sobre cómo había seguido las coordenadas la noche anterior y sobre lo que había encontrado escondido en aquel lugar que Julián había cuidado en silencio durante años. Les expliqué lo de los documentos, la estrategia financiera, la doble vida que él había llevado. No por engaño, sino por amor y previsión. Lucía rompió a llorar al ver los extractos bancarios y las inversiones. Andrés permaneció callado con la vista fija en la escritura de la propiedad que llevaba nuestros nombres. Beatriz palideció al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba viendo. «Os muestro esto porque sois mi familia», dije con calma. «Quiero que sepáis que estoy bien, que no tenéis que preocuparos por mí. Vuestro padre se encargó de todo». «¿Por qué nunca nos lo contó?», preguntó Andrés con la voz quebrada. «¿Por qué vivir como si apenas tuviéramos para llegar a fin de mes?». Le entregué la parte de la carta en la que Julián explicaba sus motivos. Andrés la leyó en voz alta y su voz se apagó en las últimas líneas. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Papá siempre fue así, reservado», dijo ella. «Ahora entiendo por qué se enfadaba cuando pedíamos cosas caras». «Nos enseñaba a valorar lo que realmente importa», respondí yo con una certeza nueva en la voz. Quería que fuéramos felices con poco, porque sabía que la verdadera riqueza no está en lo que se posee. Beatriz, que había estado en silencio hasta entonces, habló finalmente. «Entonces, ¿todo esto es tuyo ahora? ¿La cabaña, la tierra, el dinero?» «Sí», respondí tranquila, «pero mis planes no cambian. Voy a seguir viviendo de forma sencilla como Julián me enseñó. La única diferencia es que ahora podré hacerlo sin ser una carga para nadie». Vi en sus ojos esa mezcla de sorpresa, vergüenza y cálculo que ya conocía bien. «Bueno», dijo Beatriz, forzando una sonrisa, «nos alegra mucho por ti. Y si necesitas ayuda con la administración, Andrés sabe de inversiones». «¿Verdad, cariño? Mamá sabrá manejarlo», replicó él incómodo. «Papá ya dejó todo preparado con un abogado». Pasamos la tarde recorriendo la propiedad. Les enseñé el estanque, los frutales, el huerto. Lucía sugirió hacer comidas familiares allí cada mes. Andrés empezó a hablar de arreglar el camino de acceso. Cuando el sol empezó a caer sobre el campo de Cuenca, Lucía me abrazó fuerte. «Voy a echarte de menos en la ciudad, mamá. Pero me alegra que tengas esto. Es exactamente lo que papá habría hecho por ti». Andrés también me abrazó con más fuerza de lo habitual. «Perdóname», susurró. «Debería haber estado más pendiente». «No pasa nada», le respondí. Nadie sabía nada. Antes de irse, Beatriz se acercó con una sonrisa ensayada. «Mercedes, necesito disculparme por lo que dije el día del testamento, sobre que Julián no había dejado ni para un funeral decente. Fue cruel. Me equivoqué». La miré fijamente. Su voz decía una cosa, pero sus ojos otra muy distinta. El arrepentimiento que vi en Beatriz no era tanto por su crueldad, como por haber subestimado a Julián, por haber juzgado nuestra vida únicamente por lo que aparentaba. «No tienes que disculparte». «Beatriz», respondí tranquila, «en realidad tenías razón.
Julián no dejó dinero para un funeral. Hizo algo mucho mejor. Me dejó recursos para vivir. Ella abrió la boca pero no encontró palabras. Con un gesto tenso se giró y caminó hacia el coche de Andrés. Yo me quedé en el porche mientras ambos vehículos se alejaban por el camino de tierra, iluminado por los últimos destellos del atardecer. El peso que había llevado sobre los hombros desde la muerte de Julián, el miedo al futuro, la humillación de la supuesta pobreza, la angustia de la dependencia empezó a desvanecerse. Volví a entrar en la cabaña y me senté otra vez frente a la mesa con la carta de Julián entre las manos. A la luz cálida de la lámpara, noté algo que antes había pasado por alto, una nota al pie de página en la última hoja. PD. Siempre creí que el Ibiza es el coche perfecto para ti. Económico, fiable y discreto. Exactamente como nosotros dos siempre fuimos. Cuídalo como cuidaste de mí. Sonreí entre lágrimas. Incluso aquel viejo coche que todos consideraban sin valor formaba parte de su plan. No era solo un medio de transporte, era el último eslabón de una cadena tejida con amor y previsión. Esa noche dormí por primera vez en la cabaña, bajo el techo que Julián había levantado en silencio, arropada por la seguridad que él construyó durante décadas. El vacío de su ausencia seguía doliendo, pero ahora se mezclaba con una profunda gratitud por haber sido amada de una forma tan generosa y paciente. Una semana después tomé una decisión. Aquella cabaña sería mi nuevo hogar. No solo por sensatez financiera, sino porque cada rincón respiraba su esencia, planificación, dedicación y amor. El lunes llamé al señor Augusto, el abogado, que Julián había mencionado. Su voz es exactamente como él la describía, me dijo amablemente. Estoy a su disposición, señora Mercedes. Su esposo organizó todo con un cuidado admirable. Los días siguientes fueron un torbellino de documentos notariales, transferencias y planificación. Augusto fue paciente explicando cada paso. Su marido era un hombre metódico, comentó. En 32 años de profesión no he visto a alguien anticiparse así. Supe que Julián empezó este plan tras el nacimiento de Lucía. Abrió una cuenta secreta con una pequeña cantidad y durante 30 años depositó con constancia. Compró la primera parcela cuando las afueras de Cuenca eran rurales y baratas y fue ampliando poco a poco. La cabaña creció igual, primero la estructura, luego los acabados sencillos, después los detalles que la hicieron un hogar. Todo, absolutamente todo había sido pensado para mí. Todo estaba pagado al contado y documentado con un cuidado casi obsesivo. Mientras organizaba mi mudanza desde la casa alquilada hasta la cabaña, empecé a hacer pequeñas adaptaciones al espacio que Julián había levantado con tanta precisión. Él construyó pensando en la funcionalidad y la sencillez, pero ahora yo podía darle mi propio toque. Puse cortinas nuevas más alegres que las neutras que él había elegido. Llené las esquinas con plantas traje, mis libros preferidos y colgué más fotografías en las paredes. El señor Joaquín, el cuidador de la finca, se volvió un aliado silencioso. Era un hombre de casi 70 años, de hablar pausado y manos curtidas, que conocía cada rincón de esas tierras. Su marido venía aquí 2 veces al mes. Me contó mientras me mostraba cómo funcionaba el sistema de riego del huerto. Siempre los fines de semana que decía estar trabajando. Él mismo plantó cada uno de esos árboles frutales. Quería que usted tuviera fruta fresca todo el año. Miré los manzanos naranjos y melocotoneros que crecían en filas ordenadas y me lo imaginé allí solo plantando cada árbol con paciencia. ¿Cuántos fines de semana habría pasado aquí trabajando en silencio mientras yo creía que hacía horas extra en la ferretería de Cuenca? Hablaba mucho de usted, añadió Joaquín con una media sonrisa. Decía que merecía más de lo que podía ofrecerle a simple vista, que un día usted entendería por qué vivía con tanta austeridad. Con el paso de los días fui descubriendo más secretos. Un pequeño cobertizo detrás de la cabaña guardaba herramientas perfectamente ordenadas, frascos de vidrio con semillas etiquetadas con la caligrafía de Julián,
y un cuaderno con notas sobre cada planta. Era como si su presencia siguiera viva en cada rincón. Cuando llegó el día de abandonar definitivamente la casa alquilada, Lucía y Andrés vinieron a ayudarme con la mudanza. Me traje solo lo esencial: ropa, algunos muebles con valor sentimental, álbumes de fotos y los objetos realmente importantes. Beatriz no vino. Andrés explicó un tanto incómodo que tenía un compromiso, pero pude ver la vergüenza en sus ojos. «Está avergonzada, mamá», me dijo Lucía mientras colocábamos mis libros en la estantería. «Andrés me contó que no deja de hablar de lo mal que se siente por haberte juzgado». «Espero que de verdad lo sienta», respondí con un nudo en la garganta, no solo por lo que dijo de mí, sino por cómo subestimó a vuestro padre. Lucía me rodeó con el brazo. A papá nunca le importaron las apariencias, solo los hechos. Y vaya que nos ha sorprendido a todos. Aquella noche, cuando mis hijos se marcharon, me quedé sola en la cabaña. Por primera vez como mi hogar. Sentí una calma profunda. El plan de Julián había funcionado. Me convertí oficialmente en la moradora de la cabaña. Aquella primera noche me senté en el porche con una taza de té caliente entre las manos, mirando el cielo estrellado. Era un cielo distinto al que había contemplado durante años desde la ventana del piso alquilado en Cuenca. Aquí la oscuridad era profunda y serena. Las estrellas parecían más cercanas, más vivas. Al día siguiente comencé a establecer una rutina. Siempre fui madrugadora. Antes preparaba el café para Julián, antes de que saliera rumbo a su trabajo en la ciudad. Ahora lo tomaba sola en el porche, viendo cómo el amanecer se filtraba entre los árboles de la finca. Después, dedicaba un par de horas al huerto con la paciente orientación del señor Joaquín. «Aprende rápido», me dijo una mañana, mientras me veía arrancar malas hierbas sin dañar las lechugas. «Su marido siempre decía que usted tenía buenas manos para las plantas». Tenía razón. Siempre amé cuidar plantas, pero en el pequeño patio de la ciudad apenas cabían unas macetas. Julián lo sabía. Otra prueba de cómo observaba, escuchaba y guardaba mis sueños, incluso los más pequeños. Un mes después de instalarme en la cabaña, recibí una llamada inesperada. Era Beatriz. Su voz, normalmente altiva y segura, sonaba temblorosa. «Mercedes, espero no molestarte». «No me molestas, Beatriz. ¿Cómo estás? Bien». Hubo una pausa larga. «Quisiera ir a verte. Sola. Hay algo que necesito decirte en persona». Acepté. Al día siguiente, a las 10 en punto, escuché un coche acercarse. Por la ventana de la cocina, vi su brillante Audi aparcado frente a la cabaña. Bajó del coche impecablemente vestida, con un traje de chaqueta completamente fuera de lugar en el entorno rural. Abrí la puerta antes de que llamara. «Buenos días, Beatriz. Pasa, por favor». Aceptó el café que le ofrecí y nos sentamos a la mesa. «Este sitio es mucho más bonito de lo que imaginaba», dijo mirando a su alrededor. Cuando Andrés dijo cabaña, pensé en algo mucho más rústico. Julián nunca hizo nada a medias, respondí con serenidad. Vivía con sencillez, pero siempre valoró el confort. Beatriz giraba la taza entre las manos nerviosa. Finalmente habló. «He venido a pedirte perdón, Mercedes, no solo por las cosas horribles que dije después del funeral, sino por cómo te traté todos estos años. Siempre os vi a ti y a Julián como unos fracasados. Pensaba, ¿cómo alguien puede trabajar 30 años y no tener una casa propia, un coche de lujo o viajes al extranjero? Os juzgué por no tener cosas». Miró hacia el huerto en flor respirando hondo. «Ahora lo entiendo. Mientras yo presumía de lujos y me endeudaba para aparentar, Julián construía en silencio algo real, algo que no dependía de la fachada. Y tú lo compartías con él». Su voz se quebró y noté cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. «Andrés y yo estamos ahogados en deudas, Mercedes», confesó Beatriz. «El coche de la entrada está financiado, la casa hipotecada hasta el techo. Todo por mantener una imagen de éxito que no existe. Y lo más irónico
es que os consideré un ejemplo de fracaso cuando en realidad vosotros lo estabais haciendo bien. Me quedé en silencio procesando sus palabras. Una parte de mí sintió cierta satisfacción amarga. La nuera, que siempre me miró con condescendencia, reconocía su error. Pero otra parte sentía compasión. Frente a mí no había una enemiga, sino una mujer atrapada en sus propias decisiones. Beatriz, no tenemos que vivir bajo el juicio de los demás, le dije con calma. Julián lo entendió antes que yo. No le importaba lo que pensaran, solo que estuviéramos seguros. ¿Cómo podías vivir así?, preguntó. Sin preocuparte por lo que los otros pensaban, sin desear más. Reflexioné. Porque confiaba en Julián, respondí. Y aprendí a disfrutar de las cosas pequeñas, una cena sencilla, un paseo, veros crecer. No necesitábamos más para ser felices. Nuestra charla fue más sincera que cualquier otra. Cuando se marchó parecía más ligera, como si se hubiese quitado un peso. Antes de irse, en la puerta me dijo: «¿Me enseñarías jardinería? Quiero aprender a vivir más como vosotros». Sonreí conmovida. «Por supuesto, ven cuando quieras». En las semanas siguientes, Beatriz empezó a venir a menudo, primero sola, luego con Andrés y los niños. La cabaña que Julián había construido para mí comenzó a transformarse en un lugar de reunión familiar. Lucía traía a su marido y su hijo los fines de semana. Los niños jugaban entre los árboles frutales y junto al estanque. Una tarde, mientras regaba el huerto, Andrés me preguntó: «Mamá, ¿de verdad nunca sospechaste nada?». «Había detalles», le respondí sonriendo. Depósitos que desaparecían, fines de semana agotadores, tierra bajo las uñas de un hombre que decía venir de una ferretería. Pero confiaba en él. Sabía que si escondía algo sería por un buen motivo. Se quedó mirándome con una mezcla de admiración y ternura. «Eso es extraordinario, mamá». Pasaron 6 meses desde que encontré la cabaña. El otoño tiñó Cuenca de tonos dorados y rojizos. Un día, revisando un cajón, encontré un cuaderno marrón, el diario de Julián. En sus páginas describía cómo año tras año compró las parcelas, plantó árboles y levantó la cabaña. En una entrada de 2015 escribió: «Planté melocotoneros. A Mercedes le encantan. Tal vez no esté cuando den fruto, pero quiero que este sea mi regalo tardío para ella». Lloré. No de tristeza, sino de amor y gratitud por un hombre que había pensado en mí incluso más allá de su propia vida. Las anotaciones de aquel cuaderno contrastaban con el optimismo silencioso de quien planta algo que dará frutos años después. Continué leyendo página tras página, redescubriendo al hombre con el que compartí mi vida, pero que en el fondo nunca había llegado a conocer por completo. 02 de noviembre de 2019. El médico ha encontrado algo en el examen. No le diré nada a Mercedes todavía. No quiero preocuparla sin necesidad. Si las sospechas se confirman, tendré que acelerar los planes. La cabaña está casi lista, pero faltan detalles. El dinero está bien invertido. Si pasa lo peor, ella estará protegida. Me quedé helada. 2019. 5 años antes de su infarto. Julián sabía que estaba enfermo. ¿Durante cuánto tiempo cargó ese peso solo? Pasé las páginas con manos temblorosas. Las entradas se hacían más frecuentes, más urgentes. 15 de diciembre de 2020. Confirmado. Es un problema cardíaco grave. El médico recomienda cirugía, pero las probabilidades no son buenas. Decido no contarle a Mercedes. ¿Para qué preocuparla si no hay mucho que hacer? Tomo la medicación, sigo la dieta y trabajo tanto como puedo aquí. Quiero dejarlo todo perfecto para ella. Una oleada de dolor recorrió mi cuerpo. Mi Julián había pasado sus últimos 4 años sabiendo que estaba muriendo. Aquellos almuerzos ligeros que él insistía en preparar, sus paseos diarios para mantenerse en forma, todo formaba parte de un tratamiento médico que me ocultó. Las últimas páginas eran breves, escritas con trazos cansados. 07 de junio de 2023. Programé el GPS hoy. Puede parecer una tontería, pero es importante que Mercedes encuentre este lugar cuando yo ya no esté. Podría haberle dado la dirección, pero ella merece esta jornada del descubrimiento.
merece sentir la misma emoción que yo sentía cada vez que venía. La última entrada era de apenas unas semanas antes de su muerte, 23 de marzo de 2024. Ya no tengo energía para trabajar en la finca. Le pedí al señor Joaquín que asuma más responsabilidades. Sospecho que él lo sabe. Siento que mi tiempo se acaba, pero estoy en paz. Todo lo que construí, ahorré y planté fue por ella. Solo espero que lo entienda, no era desconfianza, era amor. Quería protegerla del miedo y del dolor de verme apagándome poco a poco. Prefiero que me recuerde fuerte. Cerré el cuaderno y las lágrimas brotaron sin control. Julián había enfrentado su propia muerte con la misma precisión y amor con la que vivió. Planeó cada detalle, incluso cómo descubriría su último regalo. Me llevó tiempo entender que no fue un secreto para alejarme. Fue una última forma de cuidarme. Privada de la oportunidad de despedirme adecuadamente de Julián, de hacer sus últimos años más confortables, de decir todo lo que quedó sin pronunciar. Esa noche llamé a mis hijos. Necesitaba compartir con ellos este descubrimiento. Necesitaba que alguien más conociera la verdadera historia del hombre extraordinario que había sido su padre. Lucía lloró en cuanto se lo conté. Andrés permaneció en silencio varios segundos antes de decir con la voz quebrada: «Papá fue más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginaba». Al día siguiente, pedí al señor Joaquín que viniera a la cocina a hablar conmigo. Coloqué el diario frente a él. «Usted lo sabía, ¿verdad?», pregunté. El viejo cuidador asintió despacio. Su marido me hizo prometer que no le contaría a nadie. Dijo que era mejor así. ¿Durante cuánto tiempo lo supo? Casi 5 años, doña Mercedes. En el último apenas podía trabajar. Venía aquí y se sentaba en ese banco junto al estanque y miraba todo lo que había levantado. A veces me pedía que pusiera un clavo, ajustara una tabla. Otras veces solo se quedaba callado, como despidiéndose. Imaginé a Julián allí, solo contemplando la propiedad que había creado para mí, sabiendo que su tiempo se acababa, y aún así, decidido a concluir su misión. «¿Por qué cree que nunca me lo contó?», pregunté en voz baja. Joaquín meditó un instante antes de responder, apoyando sus manos curtidas sobre la mesa. «Su marido era reservado, doña Mercedes, pero cuando hablaba de usted, se le iluminaban los ojos. Me dijo una vez que su mayor alegría era verla tranquila. No quería que cargara ese peso, ni la enfermedad, ni los sacrificios que hizo por dejarle todo esto». Sacrificios. Esa palabra resonó en mi cabeza. ¿Cuántos fines de semana había pasado trabajando aquí en lugar de descansar? ¿Cuántas horas extra en la tienda de Cuenca? ¿Cuántos pequeños lujos se negó para ahorrar un poco más? Esa tarde caminé hasta el estanque y me senté en el banco del que Joaquín había hablado. El sol otoñal se reflejaba en el agua creando destellos dorados. Los árboles plantados por las propias manos de Julián se mecían suavemente con la brisa. «Habría compartido esta carga contigo», susurré al aire. «Pero entiendo por qué la llevaste solo. Eras tú el protector, el proveedor, siempre pensando en mí». En los días siguientes encontré un propósito nuevo. Comencé a escribir mi propia versión de la historia en un cuaderno igual que él. No solo para mí, sino para Lucía, Andrés y mis nietos. Quería que conocieran al verdadero Julián, no al hombre silencioso y frugal que todos veían, sino al visionario paciente que construyó un legado de amor. Y cuando el otoño dio paso al invierno, comprendí que el dolor seguiría. Pero ahora también vivía en mí una paz profunda y una admiración infinita por el hombre que me amó hasta su último suspiro. El primer aniversario de la muerte de Julián se acercaba trayendo consigo una melancolía que intenté contrarrestar manteniéndome activa. Convertí la pequeña oficina de la cabaña en un espacio de recuerdos, fotografías nuestras a lo largo de los años, objetos que él valoraba, y el diario que había encontrado ahora cuidadosamente guardado en una caja de madera que Andrés había hecho para protegerlo. El invierno había sido duro. La soledad pesaba especialmente en las noches frías, cuando el silencio parecía ocupar cada rincón.
Aún así, había creado una rutina que me sostenía cuidar la finca, recibir las visitas frecuentes de Lucía Andrés y los nietos, y fortalecer las nuevas amistades que había cultivado en la comunidad rural de Cuenca. Una semana antes de la fecha, recibí una llamada inesperada. Era el señor Augusto, el abogado de Julián. Señora Mercedes, tengo un sobre más que su esposo me dejó. Me pidió que se lo entregara exactamente un año después de su partida. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un sobre? ¿Con qué?, pregunté. No conozco el contenido, solo sé que debía entregárselo personalmente. ¿Le viene bien mañana? A la mañana siguiente lo recibí en el porche. Miró a su alrededor impresionado. Su marido hablaba de este lugar con orgullo, comentó mientras aceptaba una taza de café. Lo construyó con sus propias manos. Sí, respondí con una mezcla de tristeza y ternura. Julián siempre fue así. Tras algunas formalidades, me entregó un paquete mediano sellado con mi nombre escrito en la caligrafía inconfundible de Julián. Me hizo prometer que lo entregaría en persona. Dijo Augusto. Dijo que era demasiado importante como para confiarlo al correo. Cuando se marchó me senté a la mesa de la cocina y abrí el sobre con cuidado. Dentro había otro más pequeño, una memoria USB negra y una carta. Mi querida Mercedes, si estás leyendo esto, significa que ha pasado un año desde que me fui. Espero que este tiempo, a pesar del dolor, también te haya traído descubrimientos y ojalá algo de alegría. Espero que la cabaña se haya convertido en tu hogar, que los árboles estén dando frutos y que hayas encontrado paz en este lugar que levanté pensando en ti. Hay una última cosa que quiero compartir contigo. En la memoria USB encontrarás una grabación. Es una conversación que tuve con mi padre una semana antes de que él muriera. Yo tenía 22 años. Tú y yo acabábamos de prometernos. Quise conservar su voz y sus palabras porque marcaron mi forma de vivir. Espero que ahora tú también las escuches. Sostuve la memoria en mis manos sintiendo cómo la voz de Julián parecía seguir guiándome incluso después de un año de su partida. Me di cuenta de que esa grabación era el modelo de todo lo que Julián había hecho durante los 40 años que compartimos. Escúchala cuando estés lista, había escrito. Tal vez te ayude a entender al hombre con quien te casaste. Un hombre que incluso después de tantos años a tu lado, quizás siguió siendo un misterio en algunos aspectos. El sobre más pequeño contiene otra sorpresa, algo que compré hace muchos años y guardé para este momento específico. Un símbolo nada más. Con todo mi amor para siempre, Julián. Con las manos temblorosas conecté la memoria USB a mi portátil, esa pequeña que usaba para administrar la propiedad. Encontré un único archivo de audio fechado hacía 43 años. Al reproducirlo, la voz de Julián, joven, enérgica y clara, llenó la cocina. «Papá, ¿puedo grabar nuestra conversación para recordarla después?», preguntó su voz juvenil. Una voz más grave, desconocida para mí, respondió: «No necesitas eso, hijo. Lo que tengo para decir es simple. No lo olvidarás. Aún así quiero tener tu voz conmigo. Está bien. ¿Qué quieres saber?». Dijiste que tenías algo importante que decirme antes de que... Julián no terminó la frase. Antes de que yo muera. Sí, hijo, es la verdad. No hay por qué esconderla, dijo su padre con un tono sereno. Te vas a casar pronto con una buena muchacha. Estoy feliz por eso, aunque no esté aquí para verlo. Hubo una pausa larga antes de continuar. Quiero darte un consejo. El único que realmente importa, el mismo que mi padre me dio a mí y el padre de él antes de eso, el valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que protege. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No es el tamaño de la casa lo que importa, continuó, sino si mantiene a tu familia seca cuando llueve. No es el modelo del coche, sino si lleva a tu familia con seguridad. Tu madre nunca tuvo joyas caras ni ropa de marca, pero nunca nos faltó pan en la mesa, ni techo sobre la cabeza. Eso es dignidad, hijo. Escuché el sonido de un vaso apoyado en la mesa. Veo a jóvenes comprando coches que no pueden pagar y casas que los esclavizan con deudas. No seas así. Vive por debajo de tus posibilidades.
Construye algo sólido aunque tarde décadas. Sé la roca donde tu familia pueda apoyarse cuando llegue la tormenta. Y la tormenta siempre llega. La grabación terminó tras unos minutos más de consejos sobre familia, dinero y trabajo. Me quedé sentada en silencio, sintiendo que acababa de conocer una raíz profunda de la historia de Julián. Abrí entonces el sobre más pequeño. Dentro había una llave antigua colgada de un cordón sencillo y una nota. Esta es la llave de la casa donde nací. Ya no existe, la demolieron hace décadas, pero guardé la llave como símbolo de lo que mi padre me enseñó. Ahora es tuya. No abre ninguna puerta, salvo la de lo que intenté ser para ti. Un refugio seguro, una protección confiable, un puerto en medio de la tormenta. Fuiste mi mayor tesoro, Mercedes. Cada sacrificio, cada hora extra, cada pequeño lujo al que renuncié, todo valió la pena por saber que estarías protegida, incluso después de que yo me fuera. Me coloqué el cordón con la llave antigua alrededor del cuello. Pesaba de verdad sólida como el amor que Julián había demostrado durante tantos años sin necesidad de palabras. Aquella noche me senté en el porche y abrí mi propio diario, una costumbre que adopté desde que encontré el suyo. Hoy, un año después de su partida, comprendí por completo al hombre con el que me casé. Julián vivió según un código de valores que ya casi no existe en este mundo, obsesionado con las apariencias, seguridad por encima del confort, sustancia por encima del estilo, protección por encima de la ostentación. Mientras otros medían el éxito por lo que mostraban él, lo midió por lo que protegía sobre todo a mí. Su legado no era solo la tierra que compró, ni los árboles que plantó, sino el ejemplo silencioso de su amor. Un amor que no buscó aplausos, que se expresó en actos constantes y discretos. La primavera había llegado a Cuenca y los melocotoneros que Julián había plantado casi una década atrás florecían con fuerza. Planté flores de colores vivos alrededor de la cabaña, algo que él siempre practicó, nunca priorizó, pero que sé que le habría hecho sonreír. Una mañana de abril, un coche desconocido apareció al inicio del camino. Un hombre de mediana edad bajó observando el entorno con curiosidad. ¿Puedo ayudarle?, pregunté desde el porche. Señora Mercedes, mi nombre es Ricardo Méndez, dijo, quitándose las gafas de sol. No sé si Julián alguna vez mencionó mi nombre. Fruncí el ceño. No lo recuerdo. Era amigo de su esposo, colega de trabajo, aunque no exactamente en la ferretería. Por eso estoy aquí. Intrigada, lo invité a sentarse en el porche y le serví café. Ricardo parecía nervioso. Trabajo para una empresa de inversiones inmobiliarias, comenzó. Me enteré de su pérdida recientemente y creo que Julián no tuvo tiempo de explicarle todo sobre los negocios que teníamos juntos. ¿Negocio?, repetí desconcertada. Mi marido trabajó casi 30 años en la ferretería de Cuenca. Ricardo asintió. Sí, pero esa era solo una parte de su vida profesional. Julián también colaboraba con nosotros como consultor inmobiliario. Tenía un don especial para identificar propiedades subvaloradas con potencial de revalorización. Tomó un sorbo de café antes de continuar. Comenzó hace unos 25 años, casi por casualidad, y terminó siendo uno de nuestros mejores asesores discretos. El corazón me latía fuerte. Aquel hombre que yo creía conocer por completo aún guardaba secretos, y su legado seguía revelándose incluso después de un año de su partida. Por casualidad, explicó Ricardo, Julián vino a nuestra oficina a preguntar por un terreno. Este mismo dijo señalando la finca a nuestro alrededor. Durante la conversación demostró un conocimiento sorprendente sobre valores de tierra, tendencias de desarrollo y factores que influyen en la apreciación a largo plazo. Mi padre, que fundó la empresa, le ofreció un trabajo de medio tiempo como consultor. Él lo rechazó al principio, pero acabó aceptando que le pagáramos por su opinión en algunos proyectos. Así empezó todo. Me quedé atónita. ¿Me está diciendo que tenía un segundo empleo secreto? No exactamente un empleo fijo, respondió. Nos ayudaba a evaluar propiedades, sobre todo en zonas rurales como esta.
A veces lo hacía desde casa, otras visitaba los lugares. Supongo que esos eran sus viajes de trabajo mensuales. Ricardo continuó. Tenía una intuición especial para inversiones a largo plazo y era muy bien remunerado. Insistía en recibir parte del pago en participaciones en los proyectos. Con el tiempo eso creció mucho. Sacó una carpeta de su maletín y la deslizó hacia mí. Julián poseía participaciones en 17 desarrollos distintos, centros comerciales, viviendas y edificios. Esto ahora le pertenece por derecho. Mis manos temblaban al abrir la carpeta. Había contratos, proyecciones y extractos financieros. El valor total estimado es de unos 8-7 millones de euros, dijo suavemente. El mundo pareció girar a mi alrededor. Nunca me lo dijo, susurré. No me sorprende, respondió Ricardo con una leve sonrisa. Vivía muy por debajo de sus posibilidades. Decía que prefería construir patrimonio que presumirlo. El valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que protege. Recordé la voz del padre de Julián en aquella grabación. Exactamente, dijo Ricardo. Esa frase era casi su lema. Releí los documentos sin poder creer lo que veía. Todos esos años, mientras contábamos cada euro, él construía un imperio silencioso. Nunca quiso hablar de su enfermedad, añadió Ricardo. Nos lo contó hace 4 años. Fue entonces cuando organizó todas las transferencias a vuestro nombre, la planificación, los tiempos. Incluso pidió que esperáramos unos meses tras su muerte para contactarla. Quería que lo descubriera poco a poco. Sacó un sobre final. Me pidió que le entregara esto después de explicarle todo. Lo abrí con las manos temblorosas. Era la letra de Julián. Si estás leyendo esto, ya sabes sobre mi otro trabajo. Temía que la riqueza cambiara nuestra vida o te dejara vulnerable. Por eso creé capas de protección, primero la cabaña, luego esta revelación final. Si fue manipulador, te pido perdón. Todo lo hice pensando en tu seguridad. Ahora tienes opciones, Mercedes. Las que siempre quise que tuvieras. ChatGPT, Jan Noy. Puedes seguir viviendo simplemente en la cabaña, usar solo lo que necesites de los rendimientos para vivir cómodamente. Puedes ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las causas que valoras. Puedes viajar, explorar, hacer todo lo que siempre soñamos pero pospusimos. Solo te pido una cosa. No dejes que el dinero cambie quién eres. La mujer sencilla, generosa y fuerte con la que me casé, esa es la verdadera riqueza que tuvimos. Siempre fuiste mi tesoro más preciado, para siempre tuyo, Julián. Cuando terminé de leer, las lágrimas caían sin freno por mi rostro. Ricardo me entregó un pañuelo discretamente. Era un hombre extraordinario, dijo, con voz suave. Todos en la empresa lo respetaban. Tenía un talento impresionante y una integridad intachable. Asentí en silencio. El Julián que yo conocí durante 30 años, frugal, trabajador en Cuenca, dedicado a su familia, había sido real. Pero también existía este otro Julián, estratega, brillante inversor, silencioso, constructor, paciente de un patrimonio escondido. Durante las semanas siguientes, mientras trabajaba con Ricardo, para comprender todo lo que Julián había levantado, oscilé entre admiración, desconcierto e incluso un poco de rabia por el secreto. ¿Cómo pudo mantener una parte tan grande de su vida oculta durante tanto tiempo? Pero a medida que revisaba documentos, inversiones y decisiones estratégicas, vi la coherencia con el hombre que siempre conocí. Cada proyecto reflejaba sus valores: inversión en zonas rurales sostenibles, respeto a pequeños comerciantes, preservación del entorno natural. El mismo hombre que prefería reparar antes que comprar nuevo, había apostado por prácticas ecológicas antes de que fueran populares. El mismo que ahorraba cada euro, había donado anónimamente a causas locales a través de sus propias inversiones. 3 semanas después de la visita de Ricardo, reuní a mi familia en la cabaña. Era un domingo luminoso, con la brisa suave de la primavera en Cuenca. Lucía y Andrés ayudaban a colocar las mesas bajo los árboles, mientras mis nietos corrían jugando con Tinto, el perro que adopté,
tras la muerte de Julián. Beatriz, que en los últimos meses se había vuelto sorprendentemente cercana, preparaba una ensalada con verduras frescas del huerto. ¿Estás bien?, preguntó al verme callada. Perfectamente bien, respondí con serenidad. Solo pienso en cómo la vida da vueltas. Cuando todos estuvieron sentados, levanté mi copa. A la memoria de Julián, dije. Las copas chocaron suavemente. Respiré hondo. Tengo algo importante que compartir con vosotros hoy. Algo que descubrí sobre vuestro padre, sobre nuestro matrimonio, sobre la vida que construimos juntos. Y entonces comencé a contarles la verdad que durante años Julián había guardado en silencio. Les hablé sobre la visita de Ricardo, sobre el trabajo secreto de Julián como consultor de inversiones y sobre el imperio silencioso que había construido a lo largo de décadas. Les expliqué las participaciones en distintos proyectos y los millones que ahora formaban parte de su herencia. Andrés dejó caer el tenedor. Lucía se cubrió la boca con las manos. Beatriz se puso pálida. Esto es increíble, logró decir Andrés. Todo este tiempo continué mientras vivíamos como una familia de clase media común. Exactamente como él quería. Julián creía que mostrar riqueza nos cambiaría, nos alejaría de los valores que más le importaban. Les mostré entonces su última carta, dejándoles leer sus palabras. Cuando terminaron todos estaban conmovidos. Era un genio, susurró Lucía limpiándose las lágrimas. Un genio secreto. Más que eso, dije. Era un hombre con una visión muy clara de lo que significaba amar a su familia. Para él, el amor era protección, seguridad, garantía de futuro. No solo para mí, sino para todos vosotros también. Tomé una carpeta que había preparado y la puse sobre la mesa. Julián construyó todo esto pensando en nuestro futuro. Por eso he tomado una decisión. Voy a crear un fondo familiar. Cada uno de vosotros tendrá acceso a recursos suficientes para cumplir sueños, una vivienda mejor, educación, invertir en un negocio. Pero la mayor parte se mantendrá en un fideicomiso administrado profesionalmente, asegurando estabilidad para futuras generaciones. Mamá, eso es extremadamente generoso, dijo Andrés visiblemente emocionado. No es generosidad, hijo, es continuidad, respondí con suavidad. Solo sigo el plan que vuestro padre empezó. Miré a Beatriz, que había estado en silencio. Hay algo más. Andrés me habló de las dificultades financieras que enfrentáis. Deudas acumuladas intentando mantener un estilo de vida insostenible. Beatriz bajó la mirada avergonzada. Andrés le tomó la mano. Esas deudas se saldarán, dije, pero con una condición: participaréis en un programa de educación financiera. Julián me enseñó con hechos el valor de vivir por debajo de nuestras posibilidades de construir seguridad en lugar de apariencias. Quiero que aprendáis esos mismos principios. Para mi sorpresa, Beatriz asintió con lágrimas en los ojos. Yo estaría muy agradecida, susurró. Pasé tanto tiempo juzgándoos creyendo que sabíamos más. No se trata de quién tiene más, la interrumpí con suavidad. Se trata de cómo usamos lo que tenemos y de los valores que guían nuestras elecciones. La comida continuó ahora entre recuerdos de Julián, sueños postergados y planes compartidos. Más tarde, ya sola caminé hasta el lago, su rincón favorito en Cuenca, y sentí que incluso en su ausencia, él seguía guiando nuestros pasos. Me senté en el banco que Julián había colocado a la orilla del lago y saqué la llave antigua que llevaba colgada al cuello. La llave de la casa donde nació su símbolo de protección. Lo lograste, mi amor, susurré al aire templado de Cuenca. Todo lo que planeaste, todo lo que construiste en silencio, funcionó exactamente como querías. Nuestra familia está segura. Tu legado vivirá por generaciones. Me quedé allí, viendo cómo el atardecer pintaba el agua con reflejos dorados. Pensé en el camino que había recorrido de ser una viuda aparentemente desamparada, con un coche viejo como única herencia, a convertirme en la guardiana de un patrimonio invisible construido con décadas de trabajo y discreción. Pensé en los contrastes de la vida de Julián, el gerente serio de la ferretería en Cuenca,
que en secreto era un consultor inmobiliario respetado, el hombre que discutía precios en el supermercado mientras administraba millones, el marido que guardó grandes secretos pero que nunca falló en protegerme. Semanas después, decidí actuar. Transferí una suma importante a una fundación para becas a jóvenes emprendedores y creé un fondo de preservación ambiental para proteger los parajes naturales de la región. Aunque ahora podía permitirme lujos, no quise mudarme de la cabaña que Julián construyó. Ese lugar valía más que cualquier mansión. También apoyé la escuela local, pavimenté el camino de acceso y ayudé a financiar una pequeña clínica rural. Un día recibí una carta inesperada de una mujer llamada Mariana, viuda de un compañero de Julián. Su esposo salvó a nuestra familia, escribió. Cuando mi Pedro enfermó de cáncer, fue él quien pagó nuestros tratamientos y evitó que perdiéramos la casa. Después, llegaron más cartas de antiguos empleados vecinos y personas de la comunidad que habían recibido su ayuda silenciosa. Él había sido generoso mucho antes de ser rico. 3 años después de su muerte, reuní a todos en la propiedad, familiares, amigos y personas que alguna vez él había ayudado. Plantamos un roble en el centro del huerto fuerte y noble como su legado. Mientras echaba la primera pala de tierra, comprendí la lección final de Julián. La verdadera riqueza no se mide por lo que mostramos, sino por el bien que dejamos tras de nosotros. El viejo coche azul sigue en el garaje. A veces lo conduzco recordando aquella noche en que el GPS me llevó al primer regalo de Julián. Qué equivocada estaba Beatriz aquel día del funeral, al pensar que no había dejado nada. Dejó más de lo que nadie imaginaba: amor, integridad, visión y un legado que sigue creciendo, igual que las raíces del roble que hoy honra su memoria. ChatGPT Jan Noy. A lo largo de este camino, he comprendido que la verdadera fortaleza no siempre se muestra con grandes gestos ni palabras rimbombantes. Se demuestra en las decisiones silenciosas que tomamos cada día por las personas que amamos. Hoy quiero invitarte desde el fondo de mi corazón a reflexionar sobre lo que significa realmente dejar un legado. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar en tu propia familia, en tus valores y en cómo construyes tu futuro, te pido que apoyes este canal. Tu comentario, tu me gusta y tu suscripción no son solo gestos digitales, son señales de que estas historias tienen un eco en ti. Cuéntame en los comentarios qué parte de mi historia te tocó más, qué harías tú en mi lugar o qué lecciones has aprendido de tu propia vida. Yo aprendí que el amor verdadero no necesita espectáculo. Basta con constancia, planificación y generosidad silenciosa. No esperes a que sea tarde para cuidar a quienes amas ni para construir algo sólido. Hazlo hoy paso a paso, igual que Julián lo hizo por mí. Dale valor a las cosas simples. Ahí en lo cotidiano es donde se construye la grandeza de una vida.